Chicos, buenos días. Vamos a hacer la socialización de, de nuestros temitas de redes que hemos tratado todos estos días, ¿cierto? Para que ustedes resuelvan pues sus dudas. Este es el espacio para que resuelvan sus preguntas, alguna cosa que no quedó clara, que no se entiende, que necesitan que el profe como que les vuelva a explicar o alguna cosita así. Entonces, pues es para aprovechar este espacio. ¿Listo? Vamos a arrancar entonces con lo más sencillo que es la red. Entonces, ¿quién me dice qué es una red? Entonces, María nos dice que es un enlazamiento, Juan nos dice que es un conjunto de conexiones donde se comparte información. Sí. ¿Quién más quiere participar de pronto? Tayana nos dice que son nodos. Y Heidi nos dice que es conexión entre dispositivos. Listo. Bueno, lo que estás diciendo es válido, entonces vamos a como unirlas en una, de pronto la que más se acerca o como más completa, porque todas se acercan, es la de Juan. Entonces vamos a decir que la red es un conjunto de conexiones creadas para compartir información, documentos, archivos y recursos. ¿Listo? Información, documentos y archivos, pues no hay necesidad de explicarlo. Pero cuando hablamos de recursos, pues estamos hablando de internet, estamos hablando de programas, paquete ofimático, estamos hablando de sistema operativo, puede ser también, porque podemos estar conectados a un servidor, disco duro, etcétera. ¿Listo? Andrés, sí, tranquilo, estamos grabando como siempre nuestras socializaciones, nuestras charlitas así interactivas y los videitos y todo queda grabado, todo queda con evidencia. Lo dejamos dentro de nuestro canal de YouTube y pues ustedes saben que queda libre para que lo consulte cualquiera, ¿vale? Bueno, entonces hablamos de los recursos como internet, programas, paquete ofimático, sistema operativo, disco duro, etcétera, ¿listo? Es importante que tengan claro que estas son las principales cositas que utilizamos en una red. ¿Por qué? Porque pues no es solo para compartir información, podemos hablar de información como compartir un texto, compartir una página web, lo que está escrito en un blog, etcétera. Pero también debemos tener en cuenta que es importante eh, pues compartir los recursos, ¿no? Los recursos también es algo importante que se puede compartir dentro de una red, porque eso en últimas va a reducir el costo de muchas empresas, porque pues si yo compro una licencia de pronto de un paquete ofimático para utilizar desde un servidor, me sale mucho más económico que comprar una licencia individual por cada uno de los equipos que yo tenga dentro de la empresa. ¿Listo? Bueno, eso digamos que empezando por qué es una red. Ahora hablemos hablemos de los componentes de una red. Entonces, ¿cuáles serían los componentes de una red?
Juan pregunta, alguien que me responda a los componentes de la red y ya miramos lo de Juan. ¿Qué pasa si una empresa no compra esas licencias? Bueno, si no se compran esas licencias, pues la empresa estaría incurriendo en una falsificación de software. Eso es importante tenerlo en cuenta y lo vamos a tocar dentro de la parte de Elastic. Hay unas cosas que se llaman software libre y otras que se llaman software pagado. ¿Listo? Software privado, software pagado. Entonces, cuando una empresa no compra las licencias, pues está incurriendo en un delito que puede llevar hasta la cárcel, ¿cierto? Una multa, desde multas de un salario mínimo legal vigente hasta años de prisión por estar incurriendo pues en falsificación y legalidad de programas. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuáles son los componentes de una red? Sí, Diana, pues Diana pregunta continuando con el tema de Juan. Pues como personas naturales también sucede, pero pues es más riesgoso que lleguen a una empresa a verificar una licencia que en hacerlo en una casa, pero pues hablando en términos legales como tal, claro, los dos estarían, tanto la persona natural como la empresa, si no se compra las licencias, está incurriendo en un delito y pues puede ser también encarcelado y eso. Bueno, cuéntenme, ¿qué otras preguntitas tienen? ¿Tienen más preguntitas o continúo con el tema? Diana me dice que si lo de la licencia se lo hace poco y por qué no, Diana, eso lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues es partir del hecho de que si alguien crea algo, pues normalmente, y es así, si eso no es software libre, que es el que se denomina software que cualquiera puede utilizar, si eso no es gratuito, pues hay que pagar por eso. Es como decir que yo voy a la tienda y tomo un paquete de Cheetos, pero no habían sacado la ley de coger a los que se robaban los paquetes de Cheetos. Sí, es algo así. O sea, una licencia, pues ya sabemos que si la venden y nosotros la conseguimos en otro lado sin pagarla o más barata, pues estamos incurriendo en un delito. Eso lleva, ya hace muchos años está. Lo que pasa es que aquí en Colombia no es riguroso, o sea, aquí en Colombia no, ese tema de licenciamiento no es totalmente riguroso. Es riguroso eh, para las empresas grandes, porque pues ellos les hacen unas auditorías y unas revisiones y un control bastante estricto, ¿sí? Pero en la mayoría de casos no sucede. Pero vuelvo y les digo, ustedes que van a ir a empresas a desarrollar su etapa práctica, pues es importante que eso lo tengan claro y hay que tratar de pues concientizarnos de eso, ¿no? Pero vuelvo y les repito, en nuestra sociedad, en nuestro país, al ser un país subdesarrollado, pues nosotros, no todo el mundo, no todas las poblaciones, no todas las personas naturales tienen la posibilidad de adquirir un producto original, ¿sí? Ese es el detalle. Entonces, por eso es que existe tanta piratería y tanto software ilegal. Si el software fuera más asequible, yo les aseguro que la gente compraría el software original. Pero pues como también las empresas cobran mucho dinero, yo entiendo que eso implica un desarrollo y demás, pero pues aquí en Colombia llegan muy costosas las licencias y demás, y me parece que es abuso también de los empresarios, ¿listo? Bueno, entonces continuemos. Entonces hablamos de la red y les preguntaba cuáles eran los componentes de una red, o sea, ¿qué se necesita para que exista una red? ¿Cierto? Entonces podemos hablar de que se necesita un emisor, un medio y un receptor, ¿correcto?
Un emisor, un medio y un receptor. ¿Por qué? Sea en una sola dirección o en dos direcciones que vaya y venga la información, yo necesito un emisor para que salga la información, necesito un medio en el cual viaje la información y un receptor en el que me reciba esa información. Mínimo con esos tres elementos mínimo tengo yo una red o una comunicación de un lado al otro. ¿Listo? Eso es mínimo para que exista una red. ¿Por qué? Si no tengo medio, no llega el mensaje, o sea, no se envía. Si no tengo un emisor, pues no hay quien envíe. Y si no tengo un receptor, no hay quien reciba. ¿Listo? Entonces, por eso es importante, mínimo, como mínimo, esos tres, como mínimo necesitamos esos tres elementos para que exista una red, una conexión de red o una red. ¿Listo? Bueno, Arnold nos comenta que servidores, terminales, dispositivos de red, medios de comunicación. Sí, perfecto, perfecto. Estamos hablando exactamente lo mismo, pero pues Arnold nos lo está dando en conceptos netamente técnicos y yo les estoy hablando como de lo más general, de lo que podemos tener para una red, lo que necesitamos para una red. ¿Listo, chicos? Entonces, eso en cuanto a la red. Entonces, pues una red, para crear una red, al igual que todos los sistemas que se crean, que todos los sistemas que se tienen, pues después de que pasó la historia de la red y todo ese rollo y que empezaron a hacer las pruebas y demás, y perdón, y después de que pues ya se creó como tal la red, se dieron cuenta que si empezaba uno a enviar datos por un lado y el otro por el otro lado y empiezan a recibir y a enviar y entonces el que recibe vuelve y envía y etcétera, etcétera. Espérame, Steven, después de que entremos a modelos OSI, empiezo a responder esas preguntas. Ténganlas ahí pendientes, ¿listo? Mientras vamos entrando a los temas. Entonces cuando empezó a darse todo eso, que el uno enviaba, el otro también y no sé qué, pues así como en todos los sistemas se empezó a dar una congestión de datos y no se llegaba al punto que estaba solicitando o donde se estaba enviando la información, ¿cierto? Porque había una congestión de datos y la información no llegaba bien a un lado ni al otro y no sé qué. Entonces para que se diera un orden, para que se generara un sistema que llevara de manera ordenada los datos, eh, vale, Iván, dale, Iván, aquí esperamos nuevamente. Entonces se satura la red, sí, como nos dice Juan, y para que se dé este orden, para que haya una transmisión correcta y un orden de envío de datos y demás, entonces se crea el modelo OSI. ¿Listo? Entonces para eso se crea el modelo OSI. Y el modelo OSI entonces nos dice, dale un segundito. Entonces el modelo OSI viene de las siglas ISO. ¿Dónde ISO? Entonces viene de las siglas ISO, entonces les digo qué es ISO y ya les hablo de OSI. Entonces de las siglas ISO, que es la International System Organization, entonces es la Organización Internacional para la Estandarización, perdón, International Standardization Organization. En español, entonces es la Organización Internacional para la Estandarización. Listo. Y de ahí entonces vienen ahora las siglas OSI, que es modelo de referencia e interconexión de sistemas abiertos. Open System Interconnection. Entonces en español
¿Listo? Entonces la OSI significa interconexión de sistemas abiertos y entonces es un modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos. Eso es el modelo OSI. No es más que la estandarización que se da para el correcto tráfico de la red. ¿Listo? El orden, para que sea un orden del tráfico de la red. ¿Listo? Y entonces empezamos con cada una de las capas. Entonces viene la capa 1. Entonces tengan en cuenta lo que me van a preguntar dependiendo de la capa que estemos hablando para que me vayan haciendo las preguntas. ¿Listo? Entonces vamos con la capa 1. Y hablamos de la capa física. ¿Listo? Capa 1, capa física. La capa física no es más que la estructura de la red, ¿cierto? La capa física se encarga de la estructura física de la red. Entonces, los cables, el medio de transmisión por donde van los datos, por donde se envían, por donde se colocan, por qué lados pasan, etcétera. ¿Listo? Entonces, simplemente la capa física, medio de transmisión de los datos en la red. ¿Listo? Eso se denomina pues las características del hardware. ¿Vale? Esa es la capa física. Listo, vamos con la capa número 2, que es la capa de enlace de datos, es aquella que se encarga de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Depende directamente, obviamente, de la capa 1. ¿Por qué? Porque la capa 1, pues como ya habíamos visto, es... ¿Qué pasó, Iván? ¿Qué pasó? Que espere, ¿qué pasó? Dos. Acabamos de pasar a la capa 2, que estaba buscando los apuntes que ha generado. En la 2, acabamos de pasar a la 2. Hemos avanzado mucho. Estamos en la capa 1, que hablamos que era la capa física, que era la que se encargaba de... Miércoles. Dayana, ¿no me escuchas nada? ¿Se corta? Dayana, Dayana. Ahí chicos, ahí otra vez, otra vez. Hola, 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 1, 2, 3. Hola, 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 1, 2, 3. Dayana, Diana. Listo, entonces continuemos. Hablamos de la capa 2, que es la capa de enlace de datos, ¿cierto? Que es la encargada de la distribución ordenada de las tramas y el control de flujo, ¿sí? Esta depende obviamente directamente de la capa 1. ¿Por qué? Porque es importante mantener una excelente adecuación del medio físico para que el viaje de los datos pues sea el mejor, sea el más adecuado, sea el más rápido. ¿Listo? En este caso entonces hablamos que el elemento que utiliza esta capa es un switch donde que se encarga de recibir los datos del router y enviar cada uno de estos a sus respectivos destinatarios.
Entonces aquí aparece uno de los primeros conceptos, que es el concepto de servidor, ¿listo? Entonces voy a escribir, claro, sí, totalmente, el viaje sucede en binario, el viaje siempre sucede en pulsos eléctricos, en que están denominados por voltajes entre 0 y 1. Esos ceros y esos unos forman cadenas de datos y esas cadenas de datos forman tramas, ¿sí? Y esas tramas pues son las que se envían en paquetes, esas tramas forman paquetes que son los que se envían de un lado al otro para que llegue la información. Entonces voy a escribir aquí un momentico la definición, capa 2 y eso que les acabo de hablar del viaje de los datos. El viaje de esos datos siempre va por impulsos eléctricos que se denominan entre 0 y 1, ¿cierto? Y estos ceros y unos forman cadenas de datos y estas cadenas forman tramas de datos y estas tramas unidas con más tramas obviamente forman paquetes de datos. Sí, correcto, el intermediario en esta capa es el switch. Ya va, un minutico. El viaje de estos datos siempre va por impulsos eléctricos que se denominan T0 y estos 0 y 1 forman cadenas de datos. Listo, entonces ahí les escribí pues cómo se hacía el viaje, ¿vale? Entonces hablamos de aquí de un componente, dos componentes principales. Entonces, en esta primera capa, en esta segunda capa, perdón, aparecen dos conceptos o dos elementos principales, que son el switch y el servidor. Y les voy a encimar uno para que una vez nos quede claro, que se denomina cliente o host. Entonces ya les envío una imagencita de un switch para que la tengamos clarita. Recuerden que se escribe diferente, ¿no? El de la luz es switch con E. Este es el de redes. Y les voy a enviar uno más grande.
y ese es un switch grande para más puertos. Listo. Y entonces les voy a hablar. Entonces, el switch pues es este dispositivo, ¿cierto? Este dispositivo, ya les voy a explicar. Este dispositivo se encarga de dividir, porque no se puede decir duplicar, de dividir la señal de internet que tenemos en la cantidad de puertos que el switch traiga. Ahora, este dispositivo nos ayuda a crear una red, ¿cierto? Pero aunque nosotros podemos crear una red, un momento, aunque nosotros podemos crear una red de dos computadores conectándolos uno con el otro por medio de un cable cruzado, pero el switch se encarga de, podemos hacer esa conexión también entre dos o más computadores, ¿sí? Entre dos o más computadores. Ahí viene la respuesta a la pregunta de Andrés. Entonces, eh, o bueno, espera, escribo lo de la red. Yo puedo crear una red con dos computadores unidos por un cable de red UTP, ¿cierto? O la puedo crear para más de dos puertos, para dos o más puertos, más clientes, con un switch. ¿Listo? Ahora, eh, hablemos de servidor y ya vamos a responder las preguntas. Entonces, el servidor es aquel que contiene la información que se envía a los clientes, ¿cierto? Es como el papá. Podemos denominarlo como el papá. Y el cliente, o host, porque host es cliente en inglés, es el dispositivo al que llega la información. En este caso, podríamos decir que los clientes son nuestros dispositivos celulares, computadores, etcétera, ¿cierto? Y el servidor sería el internet, porque es el que nos envía información. ¿Claros esos conceptos? Listo. Entonces, listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la velocidad. Entonces, explicando esos conceptos, ya teniéndolos claros, vamos a hablar del switch como tal. Entonces, ¿qué pasa con el switch? Él divide la velocidad, ojo, según la cantidad de clientes que estén conectados. Es decir, ejemplo, tengo un ancho de banda. El ancho de banda es la velocidad que me dan a mí de internet. Ojo, una cosa es la velocidad y otra es la capacidad. En los proveedores de servicios de internet, en las casas se maneja ancho de banda, en los celulares se maneja capacidad y ancho de banda. Es decir, si yo tengo 15 megabytes de velocidad de internet, esto es ancho de banda, en nuestras casas, y conecto tres equipos al switch, entonces voy a tener para
cada uno 5 megabytes de velocidad. Ojo, aquí va la aclaración. En los celulares se tiene capacidad y velocidad de transmisión. Iván pregunta, ¿entre Wi-Fi y Switch pasa lo mismo? Bueno, ¿qué sucede? O sea, él en principio, él los divide igual. Les asigna la misma cantidad de velocidad de ancho de banda. Pero ¿qué pasa? Pero si una persona empieza a consumir mayor ancho de banda, viendo videos, descargando películas, juegos, etcétera, se come todo el ancho de banda de la red. ¿Por qué? Porque el, no, el, el puerto que está utilizando todo eso no le es suficiente con lo asignado y entonces le empieza a robar a la distribución de los demás. ¿Top? Y si tiene más megas pasados, sí, exactamente lo mismo, claro, sí, exactamente lo mismo. A no ser, entonces aquí ya vendí otra cosa. Para yo evitar que eso suceda, debo tener un dispositivo que se llama nivelador de cargas, ¿cierto? Donde yo le asigno a cada puerto la máxima velocidad de transmisión que puede tener. Este dispositivo lo venden para usarlo, lo venden como otro switch, como un elemento adicional, o, o se puede crear bajo un software libre. Ejemplo, Linux o Ubuntu. ¿Listo? Claro, hasta ahí, entonces eso sería capa 2. Listo, vamos con la capa 3, que es la capa de red. Entonces, esta capa de red, vamos con capa 3. Esta capa de red identifica el enrutamiento existente entre una o más redes, o sea, por dónde lo voy a dirigir. Las unidades de información, aquí está, mire, las unidades de información se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Entonces, defino y empezamos a hablar de los protocolos.
¿Listo? Entonces, ¿qué es un protocolo? Entonces, al igual que el modelo OSI se crea para darle un orden, ¿sí? Al igual que se crea el modelo OSI para darle un orden a la transmisión de los datos, se crean diferentes protocolos para la comunicación. Se crean diferentes protocolos para la comunicación de los diferentes dispositivos. Esto para la comunicación de los diferentes dispositivos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, digamos, para yo conectarme con un celular, se necesita un protocolo para el celular y se necesita un protocolo para el computador. Si los protocolos entre celular y computador no son compatibles, pues no funciona bien. La transmisión no se puede realizar. Entonces, para yo conectarme entonces no pues necesito unos protocolos para que se pueda realizar el enlace. El celular maneja un protocolo de transmisión y el computador maneja otro. ¿Correcto? Entonces, estos protocolos son diseñados para tener una normatividad o reglas para que se puedan generar los enlaces. ¿Listo? Para eso es un protocolo. Va otra. Va otro ejemplo. Juan me dice que no entiende. Va otro ejemplo para mirar a ver cómo hacemos. Ok. A ver. Para conocer una persona, ustedes primero deben saludarla, luego tener el nombre, luego el celular, luego salir con esa persona y luego sí establecer una relación, puede ser de amistad. ¿Listo? Todo esto es un protocolo. Para yo enviar los datos, debo cumplir ciertas reglas para que se pueda dar este enlace.
Para yo enviar estos datos debo cumplir ciertas reglas para que se pueda dar este enlace. De la misma forma que ustedes cuando conocen a una persona, ¿cierto? Cuando ustedes conocen a una persona, deben hacer todos esos pasos ordenados, de la misma manera deben hacen los protocolos para que yo pueda recibir un mensaje, ¿sí? Entonces, digamos, para el computador, un ejemplo. Entonces, de esta misma manera, funcionan los protocolos para para que lleguen y se establezca el enlace entre los diferentes dispositivos. Entonces, vuelvo y juega. Ejemplo, para que lleguen los datos a un celular, ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Entonces, primero deben llegar muchos paquetes para que el celular lea todo el paquete completo y lo traduzca al usuario. En un computador, a medida que llega el paquete, así esté incompleto, él lo va traduciendo para que cuando ya llegue todo, no tenga que traducirlo completo, sino solo la última parte y enviarlo al usuario. ¿Mejor? Sí, son esos, TCP/IP. Pero pues tengo que explicarles el concepto, pero si no tienen el concepto no lo entienden. ¿Los demás sí les quedó claro o no? Listo, perfecto. Entonces, continuemos. Entonces, claro, listo, salimos de la capa 3. Esa es la capa de red, ¿listo? Oh, soy muchos, Mariana. En esta capa, en esta capa normalmente se manejan los enrutables y los de enrutamiento. Pero eso han salido muchísimos más, eso hay muchísimos más de comunicación y demás. Pero nosotros no vamos a entrar
a detalle estos protocolos. Aunque sepan que existen y cómo funcionan es suficiente. Me refiero a cómo funciona un protocolo en general. ¿Listo? Entonces continuemos. Eh, entonces salimos de la capa 3. ¿Listo? Entonces vamos. ¿Alguna pregunta de capa 3? Chicos, preguntas de capa 3. ¿Nadie? Ok, sigamos entonces. Capa 4. Capa 4. Entonces hablamos de la capa de transporte. Entonces, como su nombre lo indica, simplemente se encarga de efectuar el transporte de los datos que se encuentran dentro de un paquete, desde el origen hasta su destino. ¿Listo? De eso se encarga la capa de transporte, así en resumidas cuentas. ¿Listo? ¿Preguntas de capa 4 tenemos? Esta creo que es la más fácil de entender, la 1 y la 4. Listo, entonces vamos con la capa 5, capa de sesión. Listo, entonces esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos clientes, computadores, servidor, computador, etcétera, que está transmitiendo datos de cualquier índole. El servicio de esta capa es asegurar de que dada una comunicación establecida entre estas dos máquinas, se pueda efectuar para todas las operaciones necesarias de principio a fin, reanudándolas en caso de alguna interrupción. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que esta capa es la que se encarga que la conexión que yo tengo con otro equipo, con otro que yo tengo con otro equipo sea continua desde que inicie mi comunicación hasta que la termine. ¿Sí? Y que si se llegara a perder la comunicación, esta sea capaz de reanudarla y mantenerla. ¿Listo? Esa es la capa 5, sencillita. ¿Listo, chicos? ¿Clara la capa 5?
Dayana dice que sí. Juan nos está escribiendo. Juan dice, en caso de información incompleta, esta capa la completa, la información que se está transmitiendo entre dos dispositivos o simplemente se pierde la información. Para responderle a Juan, no se encarga de completarla, sino de mantener activa la conexión. Si la conexión sale, si el paquete de datos sale incompleto, él no tiene los medios para completarlo. Él se encarga de enviar o mantener lo que sale del equipo. ¿Listo? Entonces, ejemplo de esto. Entonces, cuando estamos descargando, cuando estamos en una videollamada, y se pierde, el celular dice reconectando. Ahí está funcionando la capa de sesión. Pero si ya el paquete se pierde totalmente, la capa de sesión no puede hacer nada. Que es cuando se pierde la conexión de red. Capa 5, Juan, esta es la capa 5. Ok, listo. Vamos con la capa 6. Entonces esta es la capa de presentación. ¿Cierto? Entonces esta es la capa que se encarga de la forma en la que se muestra la información. De manera que aunque en distintos equipos podamos tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de la misma manera reconocible. ¿Qué quiere decir? Que si yo envío una arroba, pues puede que yo en mi celular tenga una fuente de texto diferente, entonces se me va a ver la arroba un poquito torcida, un poquito cursiva o en letra Timoteo un poquito más gorda, pero que llegue la misma arroba, ¿sí? Si yo envío por mensaje
Listo, entonces si yo envío por mensaje de texto una arroba, esta capa se encarga de que sin importar cómo sea la representación gráfica del celular o del otro dispositivo, etcétera, llegue la misma arroba y no otro carácter. ¿Listo? Para eso es. Esa es la capa de representación, se encarga de eso. Entonces, esta trabaja la semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, por lo cual se puede decir que esta capa se le puede denominar que realiza el trabajo como traductor. Listo. Preguntas de capa 6. ¿Ninguna? Otro ejemplo. Eh, a ver, si envío una foto de Dayana, debe llegar la foto completa y no media cara o medio cuerpo. Y se debe ver igual a como la envié. El mismo dato que sale debe ser el mismo dato que llega. ¿Listo? También un emoji, correcto. Si lo envío con la lengua afuera, pues no me puede llegar con la lengua adentro porque no tiene sentido. ¿Listo? ¿Puedo pasar a capa 7? Entonces la capa 7, la capa aplicación, ¿a qué se refiere? Pues es la capa que permite la interacción. Es la capa que permite la interacción de acceder a los servicios de las demás capas y a su vez define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos. Ejemplo, un correo electrónico, bases de datos, etc. Pero el usuario nunca interactúa directamente sobre esta capa, ¿cierto? Este suele interactuar con los programas que interactúan con este nivel de capa, con la capa de aplicación, pero ocultando todo lo que se encuentra por debajo porque esto se hace muy complejo. ¿Listo? Entonces, esta capa no se ve, pero es la que permite la interacción de todo el sistema o de todas las otras capas. Es toda la programación que se encuentra por debajo de nuestros equipos, máquinas o dispositivos para hacer posible la comunicación.
¿Listo? Esa es la capa 7. Ejemplo, entonces, la señal, recuerden que si yo envío un mensaje, entonces ejemplo, recuerden que si yo envío un mensaje, este se vuelve cadenas, coma, se vuelve, estas cadenas se vuelven tramas, coma, estas se vuelven paquetes y viajan por el medio de transmisión en unos y ceros. Al llegar al otro lado, él toma estos unos y cero y los transforma nuevamente en cadenas, tramas y paquetes para que se vean como yo los envié. Pero yo no me di cuenta de todo ese proceso. Simplemente veo que llega lo mismo. Esto tiene dos procesos que se llaman codificación, que es al salir, y decodificación, que es al llegar. ¿Listo? Entonces, de codificación, cuando envío el paquete, y decodificación, cuando leo el paquete. Clarito, clarito. Sí, correcto, se transforma la información de un lado al otro. Listo. Entonces, adivinen. Voy a dar mi ejemplo y adivinen qué viene después.
Listo. Entonces voy yo. Les voy a dar un ejemplo general con todo. Y me encanta este ejemplo porque al igual que usó Iván, permite explicar muy bien todas las capas. ¿Listo? Entonces el ejemplo general es nuestro sistema Transmilenio. Les voy a hablar de cada una de las capas, empezando de la 1 a la 7. Iván él lo hizo de la otra forma, él empezó de la 7 a la 1. ¿Listo? Yo voy a empezar de la 1 a la 7. Entonces, vamos con la capa física. Sencillo, esta capa pues son las vías y la estructura física. Vías, troncales, autopistas, etcétera. ¿Listo? Esa es la 1. 2. Capa de enlace de datos. En este caso son los portales, porque son los que se encargan de enviar y recepcionar las rutas al final de su recorrido. Entonces, tienen los enrutables y los enrutamientos. Perdón, esta es de la red, perdón. La distribución ordenada. De hacer la distribución, tuve aquí un descache, ordenada de las tramas y paquetes. ¿Listo? La 3, la capa de red. Esa es la que tiene los enrutables y los enrutamientos. Entonces en este vamos a hablar de Transmilenio y todas las rutas. ¿Correcto? ¿Por qué? La ruta, o sea, la ruta del Transmilenio pues es el enrutamiento y el enrutable pues es hacia dónde va. Entonces digamos, le dicen que entonces va para el norte. Entonces la ruta es que tiene que ir por la autopista norte, ¿cierto? Porque es la forma más fácil. Ese es el enrutamiento. Y el enrutable pues es el B13 que es el que va hacia el norte. ¿Listo? Ahora, algo muy chévere que se puede ver en este ejemplo. Los seres humanos somos los datos que al unirnos en las filas nos volvemos cadenas de datos y que al entrar al Transmilenio formamos tramas y cada Transmilenio lleno es un paquete. Chévere, ¿sí o no? 4. La capa de transporte. Esta capa, entonces hablamos que se encargaba de efectuar el transporte. Entonces, pues, ¿quién se encarga de llevar los datos de un lado al otro, las personas de un lado a otro? Pues los conductores. Esto es muy sencillo. 5. Capa de sesión. Es la que se encarga de mantener las conexiones activas. Entonces, ¿cuáles serán estas? Las estaciones. Las estaciones, si llega a pasar algo, las estaciones son las que permiten que los datos se bajen o se suban, ¿cierto? Que se bajen o se suban, que se mantengan conectados. No que salga
de que las personas lleguen de un lado al otro. Perdón, la capa de decisión, sí, en las estaciones. Que el sistema se mantenga en funcionamiento y conectado para hacer transbordos, etcétera, y lleguen los datos, o sea, las personas a su destino. Viene la capa 6, que es la capa de presentación. Entonces, en este caso tenemos el bus articulado como tal, el bus articulado, ¿cierto? Y que es seguro y bien creado para que se envíen los datos o las personas y lleguen completas al otro lado. No que salga uno vestido y llegue con la mitad de la ropa que tenía puesta. O que salga con cabeza y llegue sin cabeza al otro lado. Bueno, lo del celular y esos son detallitos, ¿no? Son detallitos que se escapan del ejemplo. ¿Listo? Listo. Y por último, la capa 7, pues es toda la parte administrativa que nosotros no vemos y las personas y los operadores de chaqueta roja que se encargan de verificar y hacer que todo el sistema esté funcionando adecuadamente. ¿Listo? Que eso no lo vemos, pero nosotros sí usamos el sistema. ¿Listo? ¿Claro el ejemplo? Iván dice que no. Le gustó más el de Servientrega. Con Transmilenio nada. No, yo solo es para el ejemplo. Listo, muchachos, grábenlo chévere, adivine. Yo ya les di un ejemplo completico de todas las capas, les di las 7 capas, traté de hacerlo lo mejor posible, lo más dinámico posible. Entonces, a excepción de Iván, que ya hizo su ejemplo, todos los demás van a hacer su ejemplo. A mano, en computador, como quieran, identificando capa por capa. Y con esto doy por sentado que se entendió el tema.
¿Listo? Bien explicado, bien pensado. Entonces esta será la actividad para la sesión de hoy. ¿Listo, chicos? Y la cargan en el modo, por favor.